vídeo del otro día, una de las conclusiones importantes era que en la medida de que en la planta industrial en la que se fabricaban estas barras, como veis aquí, de diferente diámetro, se hacían una serie de ensayos que permitían certificar el acero, y de esa manera se reducía la necesidad de ensayos en la vesícula propia. Una de las conclusiones importantes. Que el propio camión que se lleva la armadura a la obra, pues ya va la armadura con unos certificados que permiten en determinadas condiciones reducir el nivel de ensayo. Y bueno, también habéis visto cómo se fabrican estas piezas, que proceden de un elemento inicial que se llama palanquilla, que tiene una sección así, y que luego, por procesos de extrusión en caliente, pues se les va dando formas de diferentes diámetros, más pequeño o más grande. Los diámetros de las barras no son los que a ti te dé la gana, sino que están normalizados. ¿Por qué? Porque si sería carísimo su precio. Cuando las cosas se estandarizan, se normalizan, hacen que sea mucho más barato, ¿no? Porque ya tienen las máquinas para hacer diámetros de 8, de 16, de 20. ¿Entendéis? De hecho, en los cálculos, cuando tú estás calculando un estado límite último, eso es una restricción en tu cálculo, porque tienes que forzar a que el diámetro sea 8 y 16. Como veréis en tecnologías futuras. Bien. Bueno, a lo largo de la clase os iré pasando estas armaduras que he traído, bueno, para que veáis físicamente cómo son, ¿no? Además, aquí es que se ven muchos de los elementos que vamos a explicar, ¿no? Porque se ve aquí, por ejemplo, un separador, es un elemento que garantiza el espesor de recubrimiento, que, como os dije, está relacionado con el ambiente expositivo en el que esté. Si está en un ambiente de exposición muy fuerte, por ejemplo, sumergido en agua marina, ese separador será más grande. Si está, por ejemplo, protegido de la intemperie del exterior, que es un ambiente de expositivo muy pequeño, entonces el separador será más pequeño. Está relacionado con la durabilidad del hormigón. Vale. En él también se ve, bueno, lo vamos a ir viendo, lo vamos a empezar ahora. En esta armadura, este pilarillo, se ven también, por ejemplo, la disposición de los dos tipos de armaduras. La armadura longitudinal, que serían estas 4 barras de aquí, colocadas en las 4 esquinas, y la armadura transversal, que serían estos 2 cercos de aquí. Iremos viendo durante este tema cuál es el objetivo de cada una de esas armaduras. Vale. A su vez, la armadura longitudinal está unida a la armadura transversal a través, como vais a ver, de unos puntos de soldadura, y unos puntos de soldadura, que lo vais a poder ver, es decir, una aportación de acero caliente que hace que quede unida la armadura longitudinal a la transversal, y también, provisionalmente, está unida a través de unos alambres que vais a ver ahí, ¿vale? ¿Cuál es? El operario o la operaria coge el alambre con un aparato, hay automáticos que da directamente la vuelta y hace el nudo, ¿vale? Pues mediante alambres y puntos de soldadura se une la armadura longitudinal transversal. Muchas veces esta armadura ya viene unida a la obra y simplemente lo cojo con una grúa y lo coloco dentro del encofrado. Otras veces hay armaduras que se unen en la propia obra, como os he dicho, con el aparatito ese que os acabo de comentar. Bien, por eso esto lo voy a no sé si ir pasando, igual el manguito sí que lo paso, este lo voy a dejar aquí, quien quiera se puede acercar a verlo durante la clase, incluso al final de la clase, porque es un poquito más delicado. Vale. Bien. Bueno, conceptos generales sobre hormigón armado. Bien. Bueno, para empezar, es algo que yo creo que ya he dicho en más de una ocasión, el hormigón en masa, es decir, el hormigón sin la armadura, está formado de áridos, el árido grueso y el árido fino, lo que llamamos la grava y la arena, cemento y agua, ¿vale? A su vez, dentro del cemento pueden ir una serie de aditivos para mejorar o controlar algunas de sus propiedades. Por ejemplo, el aditivo más conocido es el yeso, ¿vale? El cemento, conocido como cemento Portland, es cemento, clínker de cemento, que yo expliqué el otro día en la avenida, roca partida y quemada, roca estructurada y quemada, ¿no? Más yeso. ¿Por qué se le adiciona yeso al cemento? Para que no frague inmediatamente, para que no endurezca inmediatamente. El yeso es un
es un sulfato que al coger el agua se hidrata, entonces le resta agua al cemento de tal manera que retarda el fraguado. Claro, si tú tienes que traer ese hormigonado en un camión tuba desde la planta de hormigonados hasta el Tajo y se te endurece en el camino, pues lógicamente no es algo positivo. Lo mismo sucede si yo estoy en una hormigonera para amasar menores tamaños, puedo utilizar una hormigonera manual, como he visto en pequeñas obras, incluso en las obras aún familiar. También no quiero que me endurezca dentro del cubo, entonces necesito que tenga retardar un poquito el fraguado. Eso se consigue mediante un aditivo para esa propiedad. Hay aditivos también para los hormigones en altura, en estaciones de esquí, por ejemplo, y nieve, donde el hormigón sufre el ciclo hielo-deshielo por el agua que entra a través de sus poros. Pues hay aditivos que llaman aditivos aireantes para mejorar sus propiedades frente al ataque hielo-deshielo. Bueno, quiero decir, los componentes esenciales del hormigón son los áridos, que son la grava y la arena, el cemento y el agua. Podemos fabricar incluso cementos que fraguan o endurecen debajo del agua, hormigones hidráulicos, algunos aditivos, unos cementos especiales. Ya lo sabían hacer los romanos. Bueno, vamos a ir viendo las diferentes características. Bueno, dicho esto, claro, el hormigón como material pétreo viene de piedra, ¿no? Es un material que se comporta muy bien a compresión, sobre todo a compresión. Pero frente a tracción pues es frágil, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un soporte como el que aparece en la pantalla, ¿no? Llamamos soporte a todo elemento que trabaja fundamentalmente a compresión. Es decir, un pilar, aquí en esta habitación no llegamos a ver ninguno, un pilar, bueno, llegamos a ver su esqueleto, su armadura, es un elemento que fundamentalmente trabaja a compresión. De los esfuerzos que yo puedo encontrar, si corto aquí, ¡clac!, ¿no? Aplico el equilibrio, ¿no? La situación de equilibrio. Si este pilar se encuentra en un edificio de 3 dimensiones, pues en principio podría tener, si corto por aquí, podría tener un axial, ¿no? Un cortante en esta dirección, un cortante en esta dirección, y luego un momento flector en esta dirección, un momento flector en esta dirección y un momento torsal. Si puedo tener 6 esfuerzos en esta sección, ¿no? Pero el que va a tener mayor fuerza, el que va a tener mayor valor, el que va a tener un orden de magnitud mayor va a ser la compresión, ¿vale? Es el que va a predominar, ¿vale? Sin embargo, hay otros elementos estructurales, como las vigas, ¿no? Las vigas, que su esfuerzo fundamental o predominante es la flexión, o los forjados, la flexión, ¿vale? Entonces, no quiere decir que no existan los otros esfuerzos, ahí lo veo en los diagramas de esfuerzos, pero el de mayor valor, el que tiene un mayor orden de magnitud, en este caso es fundamentalmente esa compresión, los son más pequeños, y lo mismo pasa con ellos. Entonces, llamamos soportes a los pilares y a los muros también. El muro ya no es un elemento estructural unidimensional, sino que es un elemento bidimensional. El muro fundamentalmente resiste a compresión. Fundamentalmente, aparecerán también otros esfuerzos, pero el de mayor orden de magnitud va a ser el de la compresión. Entonces, si yo tengo un soporte, por ejemplo, un pilar, y lo cargo tanto, muy por encima de lo que yo he esperado, lógicamente, en el cálculo, que lo llevo a agotamiento, las fisuras que me van a aparecer antes del fallo van a ser fisuras en la misma dirección que la compresión. Esto lo vais a ver cuando, dice, oye, porque aparece en esa figura y yo me lo creo, no. Vais a ensayar vosotros una probeta, no es un pilar, es una probeta de hormigón armado, que nos hacen en realidad para controlar su resistencia a compresión. Vais a vosotros a amasar un hormigón, vamos a comprimirlo con la presa y vais a ver cómo aparecen esas fisuras. Es decir, durante la carga, compresión de un elemento así, un pilar, su fisuración es longitudinal hasta que finalmente ya falla la fuerza. Entonces, ya os lo he dicho muchas veces, el hormigón armado tiene muchas bondades, tiene también alguna deficiencia o dificultad. Su tendón de Aquiles sobre todo está en el tema de la durabilidad, la corrosión de la armadura. Por eso utilizamos estos separadores para distanciarlo de la atmósfera, ¿no? Pero tiene muchas bondades, le puedo dar la forma que quiero en obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de esas bondades, bondades es que tiene una gran resistencia, una importante resistencia a compresión, pero no a tracción. Bien. Y otra de esas bondades, que es lo que quería decir en realidad, es que avisa antes del fallo.
presenta un síntoma. Lo interesante es que nos avise para poder actuar, ¿no? ¿Y cómo nos avisa el hormigón armado? A través de su fisuración. ¿Vale? Entonces, si estamos cerca de alcanzar el estado límite último con presión viral, previamente partirá la fisuración correspondiente que nos avisará. Pero eso no tiene por qué suceder, porque es calculado, vosotros lo calculáis como ingenieros e ingenieras, para que no se alcancen ni los estados límites últimos ni los estados límites de servicio. Pero eso no significa que si yo cambio el uso de un edificio sin ser reforzado, que me vaya a aparecer, o que suceda una acción accidental de la naturaleza, en el cual pueda un movimiento sísmico que pueda aparecer. También se diseña para soportar las acciones sísmicas. Concretamente los edificios del País Vasco no, porque en la normativa española, en el código estructural, aparece un mapa de toda la península y te indica en qué zonas hay que hacer cálculos sísmicos. Y aquí donde estamos, como no hay ninguna falla ni nada, no tenemos ese problema, ¿no? Pero probablemente si viésemos la normativa japonesa, donde ahí atraviesa una falla y cada 2 por 3 hacen algún movimiento sísmico, como sucedió en su momento con cierta gravedad, porque tienen muchas centrales nucleares, ¿no? Con el tema de Fukushima y tal. Ellos son unos verdaderos expertos en el control del tema de movimientos sísmicos, y yo no lo he mirado porque no sé japonés, pero seguramente su código sísmico está muy desarrollado, ¿no? En España hay zonas donde sí que hay que hacer ciertos cálculos sísmicos, porque hay zonas, sobre todo en la zona de Levante, donde hay pequeños movimientos, no de ese nivel, pero hay que hacer cálculos sísmicos. Claro, si aquí hacéis un trabajo de fin de grado ubicado aquí, no necesitáis hacer cálculos sísmicos, ¿de acuerdo? Bien. Vale. Y el otro elemento, que son las vigas. Para conseguir una viga, lo único que hay que hacer es coger esto, le damos la vuelta y ya tenemos una viga. Lo que pasa que hay ciertas cosas que no son exactas. Más o menos este puede ser armado una viga, pero hay ciertas diferencias. La primera de ellas, ¿qué sentido tiene aquí este separador? ¿Vale? El separador se colocaría aquí abajo, uno aquí y otro aquí. ¿Entendéis? Aquí arriba no se colocan separadores, tú lo metes dentro de un cofrado así. Hay gente que te dibuja, en los detalles constructivos, te dibujan separadores arriba y está mal. Y necesitaría uno aquí sí y otro aquí para distanciarlo de las dos paredes laterales. Luego, en una viga, en la zona central de la viga, normalmente la barra esta va a tener más diámetro que esta, porque es la que soporta en un esfuerzo de flexión en este sentido, en un momento positivo, la tracción está abajo. Entonces, la armadura de abajo va a tener un mayor diámetro que la de arriba. Pero el aspecto más o menos es el mismo. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí, si alguien quiere acercarse y verlo, se puede acercar, se puede levantar. Bien. Bueno, entonces, en una viga, que el armado es similar, con esas diferencias que os acabo de comentar, cuando yo la cargo mucho más allá de su resistencia, en un laboratorio, porque esto en obra o en un edificio no debe de suceder, porque está calculado para que no suceda esto. Pero si yo cargo una viga de hormigón armado hasta su agotamiento en un laboratorio, pueden presentar, antes del fallo, diferentes síntomas, ¿vale? Diferentes síntomas. Los síntomas del hormigón son sobre todo su fisuración. Y viendo el síntoma, como pasa con los médicos, hay bastante similitud, ¿no?, entre la patología médica y la patología de la construcción, ¿no? Hay una enfermedad y hay un síntoma. ¿Qué hacen los médicos? A través del síntoma conocen la enfermedad, ¿no? ¿Y qué hacen los ingenieros que se dedican a patología y refuerzo? A través de los síntomas intuyen cuál es la enfermedad y refuerzan en consecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas del hormigón armado? Pues la fisuración, sobre todo, ¿no? Entonces, pueden aparecer diferentes patrones de fisuración antes del fallo. Entonces, y en los tres casos, dice, bueno, si son el mismo esquema estructural, porque en los tres casos es una viga biapoyada. Bien, ¿por qué aparece diferente patrón de fisuración? Pues porque, y esta es una idea importante, la fisuración del hormigón, el patrón, la forma en la que fisura, o presenta ese síntoma, no solamente es función de la forma de trabajo, ¿vale? Pero, oye, por ejemplo, la forma de trabajo, digo, del esfuerzo. Dices, ¿el esfuerzo influye en la forma de fisurar? Sí, mira, así fisura un pilar sometido a compresión y así fisuran estos pilares sometidos a flexión positiva. Entonces, influye. Pero no solamente es dependiente
del esfuerzo. Cada esfuerzo provoca un patrón de fisuras, sino que también es dependiente de la cantidad de armadura que lleve, o cómo está armado, ¿no? Entonces, estos tres esquemas estructurales, aunque son los tres un ensayo de flexión que se llama a 3 puntos, porque tiene los 2 puntos por debajo de apoyo y el punto de arriba una carga centrada justo en el medio de la luz, aunque son los tres a flexión positiva, están armados de diferente manera, por eso presentan diferente tipo de fisuración. ¿Y cómo están armados? El primero de ellos tiene muy poca armadura, ¿vale? Es decir, podría corresponder a una situación así, ¿no? Este podría ser el caso, por ejemplo, ¿no? ¿Se ve o hace falta que dé la luz? ¿Se ve desde atrás o hace falta que dé la luz? Se ve. Yo por no andar entrando, quitando. En el caso B tendría más armadura. Pasamos de 2 a 3, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, solamente para entender. Y en el caso C, pues podría tener, por ejemplo, así. O incluso 2 filas podría tener. Claro, en una viga sometida a flexión positiva, la armadura mecánica, la que absorbe el esfuerzo, es la inferior, es donde aparece la tensión. Y dice alguno, ¿y por qué coloco arriba armadura? Por diferentes razones. Al final, un armado de una viga de un pilar siempre tiene que tener en sus esquinas armadura para formar la jaula, ¿no? Desde un punto de vista constructivo, pero también desde un punto de vista práctico, porque para soportar las fuerzas, por decirlo así, aplicadas sobre esa viga, desde un punto de vista mecánico solamente necesitaría la armadura inferior, porque es un momento positivo. Pero claro, hay otras razones que hacen necesaria la disposición de la armadura superior, que va a tener un diámetro más pequeño. Por ejemplo, pues para cerrar la jaula, para que constructivamente los pueda disponer. También hay razones, por ejemplo, hay una razón que se llama la retracción hidráulica. Hay muchas veces que disponemos armadura en lugares donde no aparecerían tracciones, digamos que el acero se coloca en la zona de tracción, para conseguir efectos como reducir la retracción hidráulica. ¿En qué consiste la retracción hidráulica? La retracción hidráulica es un fenómeno que siempre sucede en el hormigón. No lo puedo evitar. La retracción hidráulica existirá siempre que exista hormigón. ¿Por qué? Pues porque el hormigón es un material constructivo que está basado en la presencia de agua, por eso es hidráulico, ¿no? Por eso decimos la retracción hidráulica. Como yo no puedo quitar el agua, porque si no, no podría endurecer al cemento, yo no puedo evitar el agua, por lo tanto no puedo evitar la retracción hidráulica. ¿En qué consiste la retracción hidráulica? Que durante el ciclo de vida de un hormigón, desde que es vertido y va endureciendo, va secándose. Y al ir secándose va endureciendo, pero al ir secándose va perdiendo volumen. Entonces, si tengo un muro de mucha longitud, el fenómeno de retracción hidráulica es especialmente intenso cuanto mayor sean las dimensiones del elemento, lógicamente, ¿no? Mucho más cantidad de agua. Entonces, un muro muy largo, si yo no hago nada, me van a ir apareciendo fisuras. Pues, ¿no habéis visto, por ejemplo, la imagen que todos tenemos de una sequía, ¿no? En el suelo, una charca, que antes era una charca, que está sobre un suelo arcilloso, porque es impermeable, para decir que por eso se ha formado esa charca. Cuando se produce una sequía, se está produciendo retracción hidráulica, está perdiendo agua, empiezan a aparecer fisuras, ¿no? La imagen de la sequía es una charca con fisuras, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que pasa en el hormigón, lo mismo, ¿eh? Porque, como alguno de vuestros compañeros decía el otro día, la arcilla y el agua es similar a lo que sucede con el cemento y el agua, es lo que tienen características similares. Entonces, va perdiendo el agua, entonces aparecen fisuras verticales. Entonces, ¿qué es lo que siempre hacemos nosotros para reducir la fisuración del hormigón? Meter armadura. Entonces, si yo meto esa armadura, también reduzco la retracción, reduzco las fisuras del hormigón. Combato de alguna manera la retracción hidráulica, aunque no la puedo evitar. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende el concepto de retracción hidráulica? Yo siempre pienso en ese documental de la 2 del Serengeti y tal, cuando hay una charca que tiene un fondo lógicamente arcilloso, porque si no el agua filtraría, sería drenante, ¿no? Y cuando se produce una sequía, o en la estación de estío o en la estación de verano, pues aparecen esas fisuras longitudinales que producen la retracción hidráulica. Bien.
Por eso nosotros en hormigón armado lo que hacemos para combatir la retracción hidráulica, no evitarla, combatirla, es hacer juntas de retracción hidráulica. Entonces, dicho todo esto, la armadura fundamental es la que rayo, que estamos hablando de un momento positivo, y la otra la disponemos pues, por razones constructivas, etc. Pero, si os fijáis, la cuantía mecánica de la armadura en el caso C es muy superior a la cuantía mecánica de la armadura en el caso A. Vale, la he armado mucho más. Entonces, presenta este tipo de fallo. ¿Por qué? Cuando la armadura es muy pequeña, cuando la cuantía de la armadura es muy pequeña, pues el patrón de fisuración es una única fisura y ruptura frágil, ¡pac!, sin avisar. Lógicamente esto no podría suceder jamás en un edificio real o en una estructura real. ¿Por qué? Porque la aplicación de los estándares o de los códigos internacionales, en España utilizamos el código estructural, podemos utilizar el código europeo, el eurocódigo, en América utilizan el código ACI, el código americano, American Concrete Institute. En Francia supongo que tendrán también una disposición estatal similar al código estructural, pero si no utilizarán el eurocódigo. En todos ellos te dan instrucciones para evitar, en el cálculo, en sus métodos de cálculo, para evitar que se produzca un comportamiento frágil. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sobre todo lo hacen obligándote a meter unas disposiciones de armadura mínimas, unas cuantías mínimas. ¿Vale? Entonces, si yo meto más armadura, utilizo una cuantía de armadura mayor que en el caso anterior, y lo cargo a flexión, el patrón de fisuración antes de fallo sería este. Aparecería primero una fisura central, pero a continuación aparecerían otras fisuras laterales, empezarían a abrirse, y justo previo al fallo se empezaría a ver un agotamiento del núcleo de hormigón de aquí. Estos son fisuras de compresión, como las que veíamos en un pilar, porque ya sabéis que esta zona está traccionada y esta zona está comprimida, debido a la presencia de ese momento flector, ¿no? Sí. Y aquí tengo, si cojo un trozo de viga, ¿no? Si el momento flector es positivo, esta zona está traccionada y esta zona está comprimida. Entonces, aquí lo que tengo son fisuras de compresión, ¿vale? Aquí no llegaba a presentarse, porque no alcanzaba un momento tan fuerte como para que llegase a agotarse el hormigón. Rompía antes, pero aquí, como lo he armado más, ha aguantado un momento flector mayor, porque esta armadura estaba cosiendo de una mayor manera la parte inferior, había metido más armadura, y entonces he llegado a alcanzar, he tenido que aplicar un momento mayor, entonces he llegado a agotar el hormigón. Y en el último caso, todavía he metido más armadura, tanta armadura que ya la fisuración ha desaparecido. Ya os he dicho que lo que nosotros hacemos en la práctica para reducir la fisuración del hormigón es meter más armadura. Ahí he metido 2 filas de armadura. Tanto es así que la fisuración ha desaparecido o ha llegado a ser tan pequeña que no es apreciable por el ojo humano. Y, sin embargo, en la zona de compresión, aquí, por ejemplo, el momento de fallo de aquí, si es M1, vamos a suponer que el momento de fallo aquí es M1, es menor que M2, es menor que M3. Es decir, aquí he tenido que meter un momento brutal. Está resistiendo muchísimo. Entonces, agoto también al hormigón por compresión. Por eso aparecen esas fisuras ahí arriba. ¿Se entiende la figura? Luego, no sé si en esta primera clase o en la clase después a la última hora de la mañana, vamos a ver un vídeo en el cual se ven ensayos de esto para que lo veáis físicamente, experimentalmente, cómo se produce esto, ¿no? Y cómo se realizan las condiciones. Pero bueno, de momento yo creo que esto además os puede ayudar a interpretarlo por vídeo. ¿Se entiende? O sea, recordar que la fisuración, el patrón, la forma en la que fisura no solo depende del esfuerzo, que claro que sí, a compresión, así, a flexión, así, pero también depende de cómo está armado ese elemento de hormigón. ¿De acuerdo? En este caso, con mayor o menor cuantía de armadura. La cuantía de armadura es la relación entre el área de acero y el área de hormigón. O sea, está claro que aquí la cuantía de la armadura, esa proporción, ese ratio, esa división es más grande. Porque tengo el área de estos 8 círculos, 8 pi r cuadrado partido por lado al cuadrado. Y aquí sería pues 2 pi r cuadrado partido por lado al cuadrado. La cuantía aquí, esa proporción es mayor. Por eso su comportamiento pues es así. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Bueno, ese es el concepto de cuantía.
Bien, y ahora ya vamos a entrar en los diferentes elementos estructurales, pilar, viga y su armado. Vale, y vamos a empezar con los pilares, que tenéis aquí encima de la mesa uno. Yo creo que, como dice este refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Es decir, es más fácil entender las cosas casi viéndolas que comentándolas, ¿no? Entonces aquí veis la composición del armado de un pilar. Luego, lógicamente, tendré que colocar aquí los encofrados laterales y luego meteré el hormigón a través del tubo treni y voy hormigonando desde abajo hacia arriba. Cuando pase un determinado tiempo ya puedo quitar los encofrados, ya ha cogido consistencia el hormigón. Y nada, es importante entender que el hormigón tiene dos propiedades fundamentales. Una es su consistencia y otra es su resistencia. ¿Vale? Y la primera propiedad, la consistencia, la adquiere relativamente pronto, durante las primeras 8 horas aproximadamente. ¿Qué significa consistencia? Algo es consistente cuando es capaz de permanecer en su forma. ¿Vale? El hormigón durante la primera hora no es capaz de permanecer en su forma. Es decir, si yo le quito los encofrados, ¡pum!, se me desploma. En cambio, cuando algo es consistente es porque es capaz de conservar su forma. ¿Vale? Pues esa consistencia, esa propiedad la alcanza en 8 horas. Por eso yo puedo quitar los encofrados si quieres al día siguiente. Pero todavía no ha alcanzado su resistencia. La resistencia se va... Vamos a ver, la resistencia cada vez es mayor, porque según va hidratándose el cemento, va siendo cada vez más resistente el hormigón. De hecho, los hormigones más viejos son más resistentes que los hormigones más antiguos. Lo que pasa es que pueden presentar el fenómeno que os he dicho de carbonatación, que avanza a razón pues, de 2,5 centímetros cada 50 años en unos ambientes evolutivos medios. Pero en principio, desde el punto de vista de la resistencia, cada vez es más resistente. Claro, nosotros, ¿qué hacemos en la tecnología del hormigón? La curva de resistencia del hormigón frente al tiempo no es lineal. O sea, al principio es más, va siendo más o menos lineal si quieres, pero a partir de un determinado momento se empieza a saturar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros en los cálculos lo que hacemos es admitir que la resistencia que va a tener el hormigón en su ciclo de vida es la resistencia alcanzada el día 28. Podríamos haber dicho el 30 o el 25, o dentro de 2 meses. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero en el código estructural nosotros admitimos que la resistencia del hormigón es la del día 28, lo cual es un criterio muy conservador, porque sé que todavía va a alcanzar más resistencia. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y bueno, lo que decía de la resistencia del hormigón es esto, ¿no? Si lo evalúo del hormigón en masa, ¿no? Evalúo su resistencia frente al tiempo. La resistencia del hormigón se define así, F sub C. En casi todos los estándares internacionales. Resistencia a compresión del hormigón. Esta C no significa compresión, significa concreto, hormigón. Si yo quiero designar la resistencia a tracción, tengo que poner así, FCT, resistencia al hormigón a tracción. Si no pone nada, significa que es a compresión, porque el hormigón fundamentalmente es un material que trabaja a compresión. Entonces, la evolución de la resistencia a compresión frente al tiempo es así. Entonces nosotros, ya veis que se va a saturar. Entonces, el día 28, pues casi prácticamente ha alcanzado pues, una gran parte de su resistencia. Y nosotros aceptamos que esta va a ser la resistencia del hormigón, en los cálculos. ¿Vale? Por eso, cuando yo voy a controlar el hormigón, ¿qué es lo que hago? Yo he hecho el hormigón aquí, lógicamente el hormigón que he hecho sobre el pilar no lo puedo controlar porque está en el pilar. Pero de vez en cuando ya he hormigonado una cantidad de pilares y vigas, cojo de ese mismo camión Cuba, he hecho un hormigón en unos moldes como los que vais a hacer vosotros en las prácticas de laboratorio, los llevo al laboratorio, los dejo en vez de hacer 28 días y al de 28 días los rompo para determinar cuál es su resistencia. Nosotros aceptamos que la resistencia del hormigón es el día 28, aunque en realidad va a ser mayor. Siempre, la normativa siempre es muy conservativa, que dicen, ¿no? Muy conservadora. Entonces, aceptamos esa resistencia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Mira, vamos a ver cómo se ejecuta un pilar. Desde el punto de vista constructivo, nuestra asignatura se titula Construcción y Obras. ¿Vale?
vamos a ver sobre todo cómo se ejecutan las cosas y qué disposiciones constructivas tenemos que hacer. ¿Vale? Ese es el ámbito, el scope, si queréis, el ámbito de la asignatura, ¿vale? El contexto de la asignatura, sobre lo que trata la asignatura, ¿vale? Bueno, es importante saber lo que uno sabe también, no solo saber, sino saber lo que uno sabe y saber qué es lo que va a adquirir dentro de cada asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, en esta asignatura vamos a ver cómo se ejecutan los elementos de arriba abajo una estructura cualquiera, casi de cualquier material, porque fundamentalmente los materiales de construcción son el hormigón armado y el acero. Dicho esto se complementa con lo que veis en asignaturas de tecnología, estructuras 1 y tecnología estructuras 2, donde ya no entráis en la parte constructiva, no veis cómo se realiza un armado de un edificio entero y cómo se realizan las uniones, etcétera, pero ponéis número a cada elemento que aparece ahí. Es decir, en Tecno 2 veréis cuál es el procedimiento de cálculo para saber qué diámetro tiene que tener esta obra. Va a estar condicionado por los estados límites últimos y los estados límites de servicio. ¿Qué diámetro tiene que tener este estribo? ¿A qué distancia tengo que colocar los estribos? Si ya geométricamente queda ya definido. Si tú sabes qué diámetro tienes de estribo y a qué distancia colocas, la armadura transversal ya está definida. Y esta, si sabes cuántas barras colocas y sabes su diámetro, ya está definida. Vale, entonces, la cotación, nosotros en los detalles constructivos que haremos en la asignatura, que serán vuestra solución al examen, hay muy pocas cotas que os voy a exigir poner. Desde luego, las que se refieren a las que están condicionadas al cálculo, no, porque tendría que aparecer enunciado cuál es el flector, características mecánicas, y yo no voy a enseñar eso, y por lo tanto no voy a preguntar lo que no sé. Pero lo que sí que enseño sí que lo voy a preguntar, que es cómo debe estar armado, cómo deben estar unidos, dibujar todos los anclajes, la armadura positiva, negativos, puntas de hormigonado, separadores, todo lo relacionado con la construcción. Eso no se ve en la asignatura de Tecno 2, se ve aquí, ¿entendéis? Quizás por eso se anticipa y primero se ve construcción de obras y luego Tecno 2. En cambio, Tecno 1, en la cual se ven las disposiciones referentes a la estructura metálica, las estamos viendo simultáneamente. Entiendo que no se podía encajar de otra manera. Y la estructura metálica la veremos un poquito más adelante. Bien, dicho esto, a pesar de que la aplicación de los códigos, ¿no? El AFI, el código estructural, etcétera, en el cálculo de estados límites últimos y estados límites de servicio, me va a condicionar los diámetros, la cotación de este pilar. Hay algunas cotas que vamos a ver ahora que no están condicionadas por los cálculos, sino muchas veces pues, por razones constructivas o razones, como os he dicho antes, de comportamiento del material, por ejemplo, la retracción hidráulica. Yo tengo que colocar una mínima cantidad de armadura para evitar que la retracción provoque gran fisuración en el hormigón, sobre todo en elementos de mucha dimensión donde la retracción hidráulica es mucho más apreciable. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llamamos disposiciones constructivas. ¿Vale? Entonces decimos, una armadura mínima de tanto. Aunque para soportar un flector, imaginaos una viga de apoyada, aunque para soportar un flector necesitaría solamente, por ejemplo, esos dos redondos de diámetro 16, por ejemplo, siempre voy a tener que, después de realizar ese cálculo, y para soportar ese flector tengo que colocar esos dos redondos y tal, pero siempre voy a tener que tener una armadura mínima. Si el flector es muy pequeño y los diámetros podrían haber sido de 8 mucho más pequeños, si no cumplo la armadura mínima, tendré que colocar la armadura mínima para cumplir esa condición. No sé si me estoy explicando. Los criterios de armadura mínima vienen para garantizar otros efectos térmicos de retracción, etcétera, etcétera, no mecánicos. ¿De acuerdo? Pero si los mecánicos son tan pequeños que pasan por debajo de ellos, siempre tienes que disponer de esa armadura mínima. Cuando quienes hayáis cursado la asignatura Tecno 2, entenderéis de lo que estoy diciendo. Y quienes la vayáis a cursar, lo veréis. Entonces, calculo para soportar este flector. Por ejemplo, para calcular un armado de una viga a un momento flector es muy sencillo el cálculo. Y aunque no dé esa asignatura aquí, si alguien tiene curiosidad, se lo enseño en el despacho. ¿Vale? Entonces, si el flector es pequeño, los diámetros de abajo, que son los que te van a resultar de resolver el estado límite último ese, van a ser pequeños. Pero si esa armadura en milímetros cuadrados no supera una cuantía mínima que es obligada, tienes que poner esa armadura. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, esos criterios de retracción hidráulica, de temas variación de temperatura que también provocan fisuración, etcétera, etcétera. Esos criterios que no son mecánicos, no proceden del cálculo de los esfuerzos, los vamos a ver en esta asignatura, ¿vale? Y sus razones. Luego ya cuando estés en la asignatura de Tecno 2 no te va a comentar Amaya por qué se coloca esa disposición armónica, ¿vale? La aplicas y tienes que siempre ser superior a ella. ¿Me he explicado más o menos en qué consiste el concepto de armadura mínima? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere que lo explique de otra manera o no se ha entendido? ¿Sí o no? Sí, por favor. Sí, porfa, repetirlo. Sí. Vamos a ver. Tú imagínate
Ahora. La verdad es que es lógico que surja duda porque estoy anticipando cosas, ¿no? Pero bueno. Imagínate que tienes una viga y apoyada, ¿no? El caso es más sencillo, ¿no? Imagínate. Y una carga central o una carga distribuida, como quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, esta carga P, pues aquí tienes por ejemplo de medios, ¿no? Por ejemplo, y cortando aquí, tendría un flector, como sabéis ahí que es positivo, de valor C, ¿no? Entonces tengo esa viga sometida a un flector positivo. Claro, ese flector positivo, como sabéis, cuando es positivo, ¿qué lo dibujes? ¿Por abajo o por arriba? Por abajo, ¿no? A mí me da igual dibujarlo arriba o abajo, porque yo lo que me fijo para saber si está bien así no es el símbolo de las flechas estas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el diagrama de momentos flectores, ¿no? Entonces, si yo quiero armar esto, porque es una viga, por ejemplo, de hormigón armado, como solo está sometida a momento positivo, es un esquema estructural muy sencillo, en principio no necesitaría, desde un punto de vista mecánico, armadura arriba, ¿vale? Entonces, ¿y cómo se calcula? Pues, imaginaos que esta es la sección, aquí está colocada, imagínate la armadura, ¿vale? Este es el momento M. Y en el estado límite último, el hormigón está fisurado, entonces esta parte de aquí desaparece, solamente tienes una parte superior que trabaja a compresión. No te obsesiones con comprender hasta sus últimas consecuencias esto que estoy explicando, porque te lo va a explicar Amaya desde el principio, mucho mejor, etcétera, etcétera. Mi asignatura no es de cálculo, solamente es para intentar explicarte eso que me has preguntado, ¿vale? Es decir, como toda esta parte de aquí, el hormigón está fisurado, no existe, solamente la parte superior. Como el hormigón solamente resiste a compresión, pues dibujamos la compresión que recibe el hormigón. Esta es una sección en la viga. Si hay algo de la explicación que tal, me puedes parar, ¿eh? Y aquí está la armadura, está de aquí. Los redondos estos de aquí. Aquí, ¿vale? Entonces, la armadura trabaja a tracción, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues de la siguiente manera. Mira, esto de aquí, en la normativa americana, europea, etcétera, se llama área del acero, área de steel. ¿Cómo se calcula? N, número de barras, por área de un círculo, pi r cuadrado. O pi diámetro cuadrado partido por 4. Porque normalmente en construcción, sobre todo hablamos de los diámetros más que los radios, ¿no? Diámetro 16, diámetro. Entonces, ese momento, le vamos a poner así una etiqueta POM, sub D, ¿vale? Va a ser igual a AS por FID y por Z, ¿vale? Equilibrio de momentos, ¿no? El momento exterior MD va a ser igual. Yo puedo, en esta zona comprimida del hormigón, ¿vale?, cuya anchura se puede determinar, ya veréis cuál es, ¿no? Yo lo puedo sustituir por su resultante de su punto central, ¿no? Por su resultante de su punto central, ¿no? Entonces, no sé si tengo tizas de colores. No tengo. Bueno, lo que quiero decir es que yo lo que hago equivaler es, este momento tiene que ser exactamente equivalente a... estos dos sistemas tienen que ser iguales. Es decir, el momento exterior al final se transforma en esfuerzos internos en una resultante de compresión y una resultante de atracción. ¿Me estoy explicando? No sé si me estoy metiendo en un lugar que no quisiera. Estoy intentando responder tu pregunta, para que veas de dónde viene el tema de los diámetros de la armadura para la flexión. Luego hay este es el estado límite último, que se llama en el Código Estructural Español de solicitaciones normales, porque el esfuerzo de flexión provoca solicitaciones normales, tensiones normales. El esfuerzo de cortante provoca tensiones tangenciales. Entonces, este estado límite último de flexión se calcula así, porque veas, te he dicho, oye, ¿te lo explico en el despacho? Pues te lo explico ahora, ¿vale? Entonces, este valor de aquí es una fuerza que es área por tensión. Pero ¿quién es? El área del acero, porque aquí el hormigón está fisurado, estamos ya en estado límite último, área del acero, por la resistencia del acero, lo máximo que alcanza el acero. Lo máximo que alcanza el acero es FYD,
que es el límite elástico de diseño. Ya os explicaré luego las diferentes nomenclaturas, ¿no? Y aquí el hormigón está resistiendo el área del hormigón, que vamos a llamar A sub C. El área del hormigón es este rectángulo de aquí, ¿vale? Porque la parte de abajo está fisurada, ¿vale? El área del hormigón por la máxima tensión que pueda alcanzar el hormigón, que es FCD, resistencia del hormigón a compresión, sub D. Entonces, este sistema de aquí tiene que ser mecánica equivalente a este de aquí, ¿no? Los esfuerzos externos son los mismos. Este es el AITA de esto, si queréis decir. Este es el que está provocando esta compresión y esta tracción. Para ser sistemas mecánicamente equivalentes, tiene que haber equivalencia en el plano, en fuerzas horizontales, en fuerzas verticales y en momentos. ¿Vale? Entonces, no existen fuerzas verticales, porque no hay constantes. Vale, entonces, en fuerzas horizontales y en momentos. Estos dos sistemas son, para que sean mecánicamente equivalentes en fuerzas horizontales, ¿qué ha de suceder? Eso es, que esta sea igual a esta, porque no hay aquí un exilio. Entonces, AS por FID tiene que ser igual a AC por FC. Esto tiene que ser igual a esto, porque no hay así. Y para que los momentos sean iguales, ¿qué tiene que suceder? Pues si yo aquí, en este sistema, que este momento tiene que ser igual a este. Puedes coger momentos con respecto de cualquier punto de la pizarra, de aquí, donde tú quieras. Lo más cómodo es cogerlo aquí. Si cojo momentos con respecto a este punto, me quito la influencia de este en la ecuación de momentos. Entonces, AS por FID por esta distancia tiene que ser igual a MD. ¿Lo ves ahora? Bien. Z se le llama brazo mecánico, ¿vale? Y se calcula con una proporción de canto útil tal. Bueno, lo que quiero decir es, eso ya es meter un poquito más, os lo voy a explicar muy bien, perfectamente a Maya, ¿eh? O sea, no tengáis ningún tipo de problema con esto. Solamente quería descubrir la carta, que vieseis cómo se hace, por ejemplo, un estado límite último, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo una ecuación y tengo una incógnita, que es A sub S. Entonces, si yo conozco los esfuerzos aplicados, que los veo en el diagrama de momentos de cada sección, el brazo mecánico se puede precalcular, FID es una característica del material, A0, B400, B500, lo puedo calcular, y la incógnita es A sub S, que la despejo en una simple división. A sub S es n, número de barras, por el área de un círculo. Pues de esta manera se determina, ¿vale? Pero claro, si yo aplico esto, diría, oye, pues por razones mecánicas, esta viga solamente necesitaría tener armadura abajo, pero también dispongo arriba de una armadura mínima, ¿vale? Eso es lo que os quería decir y ahora lo he puesto con un ejemplo. ¿Se entiende más o menos ahora? Después de esta chapa, he conseguido explicar un poco más o responder a tu pregunta. ¿Entiendes ahora lo que... O sea, ¿estás satisfecho frente a tu pregunta de lo que he dicho o seguimos...? No, está bien. Se ha respondido, ¿no? Sí. Vale, ¿alguna cuestión más? Vale, este es el de flexión. Hay también un cálculo similar para el cortante, otro para torsión, ¿vale? E incluso para efectos combinados. Hay secciones en las que tiene un cortante y un efecto a la vez. Han aparecido también en la explicación pues algunos términos que todavía no he explicado, ¿no? Por ejemplo, fijaos que hay algunos esfuerzos o resistencias de materiales que le hemos puesto el subíndice D, ¿vale? El subíndice D significa de diseño, ¿vale? Nosotros en los cálculos, para saber cuántas barras tengo que poner y de qué diámetro, en los cálculos nosotros vamos a ser muy conservadores, como siempre, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es, no vamos a aceptar la resistencia de los materiales que tienen ellos realmente, sino que lo que vamos a hacer con la resistencia de materiales va a ser, en los cálculos que vamos a hacer, la vamos a reducir. Las vamos a reducir para estar del lado de la seguridad, ¿vale? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, esta es la resistencia del acero. Acordaos, la Y siempre, como regla para que os acordéis, regla mnemotécnica, ¿no? Y en inglés significa IE, fluencia. Entonces esa es la del acero, ¿vale? Recordad el diagrama de tensión de corriente acero. Y F sub C es la del hormigón. Si no aparece nada, esa compresión. Si luego aparece FCT, es atracción. Pero a su vez, en este caso, les hemos metido dos subíndices, ¿vale? Entonces, FCD, por ejemplo, la resistencia del hormigón, es FC característica partido por gamma sub C. ¿Qué es esto? Bueno, pues muy sencillo. Nosotros, este gamma C es un valor que es mayor que 1. Normalmente suele valer 1,5. ¿Vale? 1,5. Y reducimos en ese 50% la resistencia del hormigón a la hora de los cálculos. ¿Vale?
Y a eso, ese gamma sí, es un coeficiente de seguridad. Los coeficientes de seguridad lo que hacen es reducir las resistencias, lógicamente, y en el caso de las acciones, ¿qué creéis que harán? ¿Cómo será el MD? Si lo comparamos con el M característico. Dirá uno, ¿qué es el M característico? Bueno, el M característico es el momento que te dice, o sea, que la norma te dice que tienes que aplicar, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un edificio de uso como este, tendrás que meter un momento característico. Si en cambio tienes, en realidad es una carga distribuida característica, pero provoca un momento característico. En cambio, si el edificio, en vez de ser de docencia, es una planta industrial, tengo prensas de 100 toneladas, en las tablas del código técnico de edificación te dice, oye, pues la carga que tienes que meter es esta carga característica, ¿no? La carga característica es la carga que tú vas a meter en la estructura, la que se supone que representa el tipo de carga que va a aparecer durante el servicio de esa obra, ¿vale? También con un valor con bastante seguridad. Pero yo no meto directamente en las fórmulas para calcular, para dimensionar, no meto directamente las cargas características, sino que las modifico con un coeficiente de seguridad también para estar más seguro. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que lo va a mayorar o que lo va a disminuir? Lo va a mayorar. Efectivamente, los coeficientes de seguridad de cargas lo que hacen es mayorar las cargas y los coeficientes de seguridad de resistencia material lo reducen. De hecho, no sé si lo habéis empezado ya a ver en la asignatura con CHUS en Tecnología de Estructuras 1, y si no estaréis a punto de verlo, empezaréis a ver esos coeficientes de seguridad. Dicho de una manera simplificada, mayoramos cargas y reducimos resistencias para estar del lado de la seguridad, ¿vale? Ya veréis que todos los códigos son súper conservadores. Yo he tenido la ocasión de comparar ensayos en un laboratorio que tenemos, que tienen unos compañeros nuestros en Burgos, en la escuela de Burgos, que tenemos bastante relación. Nuestros ensayos, y he tenido la ocasión de ver los resultados de resistencia de una viga real frente a lo que se supone que da mediante el código. Y estamos en orden en valores del 2, por coeficiente por 2, es decir, es muy conservadora, o sea, aguanta 2 veces más de lo que se supone que aguanta. ¿Qué lo quiere decir? Precisamente por todo eso que estamos haciendo, ¿no? ¿Vale? No podría ser de otra manera, ¿eh? Las normas tienen que ser conservadoras, ¿eh? Si no, imaginaos, ¿no? Bien. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Algo queréis comentarnos? ¿Algo? Bueno. Pues eso. Esta es la resistencia del hormigón de diseño, que va a ser la resistencia característica del hormigón partido por el coeficiente de seguridad del hormigón. Lo mismo pasa con el FYD. El FYD, que es la resistencia de acero, atracción, es el FYK partido por gamma sub S. Es decir, reducimos la resistencia del hormigón por un coeficiente de seguridad. En el caso del acero, el coeficiente de seguridad, en función de la casuística, puede cambiar, pero es en torno a 1,15. Fijaos, el coeficiente de seguridad del acero es más grande o más pequeño que el del hormigón. ¿Más? 1,15, que es mayor o menor que 1,5. Es menor, ¿no? ¿Y por qué creéis que es menor el coeficiente de seguridad en el acero que en el hormigón? Porque lo hemos certificado. Bueno, los aceros pueden venir certificados en la planta industrial. Es verdad que los elementos de acero, de alguna manera, que creo que es lo que quiere decir, ¿no? Que son más garantistas porque están prefabricados, ¿no? En cambio los ejecutados in situ pues no están prefabricados, se hacen en la obra y entonces por eso tengo que sacar moldes para comprobar, ¿eh? Pero más allá de eso, que es cierto, ¿por qué razón creéis también que podemos utilizar coeficientes de seguridad mayores en el caso del hormigón que en el caso del acero? Por dar una pista, está relacionado con el comportamiento del material. Imaginar un ensayo, creo que dibujó en pizarra algunas veces el resultado del ensayo de tracción del acero y del hormigón, que es diferente porque tiene un comportamiento distinto, lo he dicho alguna vez. El hormigón es frágil. Exacto, es la respuesta, ¿no? El hormigón es frágil, en cambio el acero pues tiene mayor ductilidad. Por eso me cubro más, ¿eh? Bien, entonces, dicho eso, dirá uno, bueno, ¿y qué son las resistencias características, ¿no? O las acciones características. Evidentemente también va a ser el característico afectado por el coeficiente de seguridad correspondiente. Bueno, el concepto de valor característico es un concepto estadístico, ¿vale? En lo que respecta a las acciones, bueno,
sé si veo algunas caras que muestran cierta atención o interés y otras, pues está haciendo mucha chapa esto. Realmente, cuando hemos tenido ocasión de hablar con empresas con las que estamos haciendo prácticas, algunos también trabajando, lo que más demandan las empresas a la hora de contratar a sus recursos humanos me llama la atención. Más que el expediente académico o las notas que habéis sacado, es que les guste la construcción. O sea, esa es la mayor solicitud, que realmente te guste esto. Y realmente es una cosa que me gusta oírla de las empresas, porque en realidad uno tiene que hacer aquello que realmente le gusta. Y suele suceder que aquello que a uno le gusta es precisamente lo que es bueno, lo que es bueno. Es curioso, ¿no? Y suele suceder que aquello que a uno que le gusta y lo que es bueno, ni siquiera sabe que lo es, porque le resulta natural y fácil. Entonces, cada uno de nosotros tiene algo en lo que es bueno, todos. Entonces, lo que pasa es que está un poco oculto, porque te resulta tan fácil hacerlo que no sabes que a otros no les resulta tan fácil. Puede ser cualquier cosa. Dirigir a un grupo de personas, hablar, tener empatía frente a otras personas, saber dirigir, o para temas de ordenador. Hay miles de propiedades, nadie puede ser bueno en todo. Entonces, después, ¿para qué digo esta charla filosófica? Es importante que te guste algo, porque en la medida en la que te guste además también te vas a involucrar más y vas a mejorar, ¿no? Yo suelo concebir esto de la siguiente manera, ¿no? Primero, tiene que existir una motivación. Si no hay motivación, no hay nada. Pues, a mí me gusta el fútbol sala. Tengo una gran motivación por jugar. ¿Vale? Entonces, estoy dispuesto a entrenar. Entonces, llega la siguiente escalón, que es el esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo no te da siempre resultado. Pero yo disfruto en el esfuerzo. Aunque no llegue al resultado, yo disfruto en el esfuerzo. Entrenando, juego, corto, toco, piso, pelota, tal, y nunca se me dio el funcionamiento. Ese esfuerzo va a provocar unos resultados. Ese es el siguiente escalón. Entra una convocatoria de titular. ¡Ay! Ganamos partidos. Vale. Entonces, esos resultados me provocan una buena sensación, una buena autoestima. Y subo al siguiente escalón. Mi autoestima no tiene que estar condicionada al resultado. Porque yo tengo valor, aunque gane, aunque pierda. Nunca tiene que estar. Aunque apruebe, aunque suspenda esta asignatura. Mi autoestima no debe estar condicionada al resultado. Porque yo tengo valor por mí mismo. Por mí mismo, por como soy. Desde el minuto uno, no tengo que ir a ningún lugar. Pero es cierto que si saco una buena calificación, oye, pues me gusta recoger el esfuerzo de lo realizado. No soy más listo ni más tonto que ninguno de mis compañeros. Igual he estudiado más, igual he acertado con lo que es más importante. No soy mejor ni peor. No me debo dejar llevar por la falsedad de los resultados. No soy tonto cuando suspendo ni listo cuando aprendo. Soy la misma persona, la que nací desde un principio. Pero eso me da una autoestima si la consigo. Y si esa autoestima llega, me da nueva motivación y vuelvo a subir. Motivación, vuelvo a esforzarme, vuelvo pam. Y eso lo podéis aplicar en la construcción, lo podéis aplicar en vuestras relaciones con las personas, lo podéis aplicar en donde queráis. Bueno, esto no es, lo que acabo de decir no es como lo que estoy explicando, algo en lo que todas las personas estamos de acuerdo, ¿no? La construcción, cómo se ejecutan las cosas, no hay duda, así lo hacemos todos en los proyectos. Lo que acabo de decir es mi opinión, basada en mi experiencia. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque me gustaría que siguierais ese escalón en vuestro trabajo, ¿no? Que primero alcancéis esa motivación, ¿no? Entonces, yo por eso el primer día os presentaba, por ejemplo, algún proyecto a un compañero o algo para que veáis qué cosas se pueden hacer, y alguna vez lo haré también durante el curso, para que veáis qué cosas vais a ser capaces de desarrollar, ¿no? Pero para alcanzar eso, que lo han alcanzado personas que han estado ahí sentadas hace 4 años, primero tiene que existir una motivación. Esa motivación va a hacer que esté dispuesto a hacer el esfuerzo para conseguir las cosas. Y ese esfuerzo me va a traer, a veces sí, a veces no, unos resultados. Y esos resultados me van a dar la autoestima que me va a empujar a volver a encontrarme motivado. Y esa es un poco la historia. Vale, entonces, ¿para qué es esta charla filosófica? Para intentar que estéis lo más motivados posible, al menos en mi asignatura, ¿de acuerdo? Por eso, pues bueno, traigo estas cosas, os enseñaré vídeos e intentaré en la medida de lo posible vuestra participación.
¿Alguien quiere comentar algo? ¿De alguna obra que ha visto, alguna historia o algo? ¿Alguien ha amasado alguna vez hormigón? Los amigos, alguna vez por los años hay alguien que dice, bueno, yo con mis amigos, se hace una chabola, tal, estuvimos haciendo y tal. ¿Habéis visitado alguna obra? Sí, ¿cuál? El año pasado en Terno 2 fuimos a la del AVE. ¿A la del AVE? ¿A la iglesia de la Oscar? En el oro. Ay, pues a mí me hubiese gustado estar en ella, no pasa que no estaba. Hubiese ido seguro porque hace años intenté lanzar una editorial a